Hola, es un gusto tenerlos nuevamente aquí, queridos humanólogos, en otro episodio, en otro podcast de Humaneando. Y en esta ocasión, me siento súper orgulloso de recibir a una persona que es una experta en la materia que tocaremos y aparte yo la admiro por toda su labor social. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Déjenme darles antes de hacer esta presentación ya más en forma. Un poco lo que estaremos conversando en esta ocasión es temas de responsabilidad social. Desde la perspectiva de sociedad, de negocios, de gobiernos, de regulaciones, constantemente en las conversaciones que yo tengo con clientes y con colegas, me encuentro con que todo mundo tenemos como en mente que tenemos que hacer algo, que hay grupos vulnerables, que hay causas por las que hay que impulsar ciertos movimientos, pero muchas veces no tenemos la capacidad de hacerlo, no sabemos cómo entrarle al tema, no suficiente información, aunque sabemos que hay mucho por hacer. Eh, en esta ocasión ahondaremos en qué significa responsabilidad social y me gustaría hacerlo mucho desde la perspectiva de esa conexión que hay entre sociedad y organismos privados, es decir, empresas. Platicando con algunos clientes de Humanólogo, pues de repente se tiene la convicción de hacer algo que esté alrededor de voluntariado, de elegir una causa y impulsarla, pero es tan complejo el tema que yo daría para creo que daría para muchas sesiones porque hay tantas causas posibles para entrarle, grupos vulnerables, temas de ecología, temas de apoyo a grupos indígenas. Hay diferentes formas de entrarle y creo que es casi, es casi imposible poder abarcar todos. En esta ocasión, me, me siento muy orgulloso de presentar a Janet Arriola, pues que es maestra. Janet tiene un currículum impresionante. Ahorita ella nos ayudará a profundizar mucho más en el mismo currículum. Pero bueno, yo tuve la posibilidad de conocer a Janet cuando yo en lo particular era responsable de la parte de responsabilidad social como, digamos, como decano en Deloitte Consulting México. Y, y exploramos muchas opciones, ¿no? Exploramos apoyar a jóvenes vulnerables en ciudades, exploramos apoyar también a grupos indígenas, exploramos también apoyar a temas de personas con discapacidad, pero en particular nos fuimos por dos caminos. Uno, por el tema de personas con discapacidad en México, que también es profundo, pero también lo hicimos a nivel de grupos indígenas en México. Y ahí tuve la fortuna de conocer a Janet como fundadora de ProMéxico Indígena, de Fundación Mazahua, como parte como titular de la cátedra Carlos Slim Elú en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, que es una de las universidades más, más importantes en el país, en México. Ya ella nos platicará un poco más qué está haciendo y 20,000 cosas, ¿no? Janet, pues yo creo que ha dedicado buena parte de los últimos años y de su vida a esta causa. Janet, es un gusto tenerte aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Gracias por regalarnos tu tiempo. ¿Quién eres, Janet? ¿Qué te Al mueve? contrario, Jorge, gracias a ti. Gracias por el gran ser humano, humanólogo que eres, porque son muchos años que has venido apoyando, comprometiéndote de fondo con esta noble causa. Bueno, yo soy una mexicana más, amante de los pueblos originarios de este gran país. Eh, Soy licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Tengo maestría en Ciencias y Humanidades por la Universidad Anáhuac y tengo doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Eh, Fundé la Fundación Prosona Mazahua en el año de 1997 y la México Indígena en el año de 2008. ¿Por qué? Porque
ya no nada más trabajábamos en el área del Estado de México, sino por petición de líderes indígenas, fuimos replicando la experiencia a otros estados de la República. Mi vida se fue, si yo te digo, Jorge, pues yo de chica quería ser historiadora, amaba la historia, me encanta pues el arte, me encanta la filosofía. Bueno, en esta parte de mi maestría sí me pude dar un pequeño gusto, pero a mí la vida, y yo siempre lo he dicho y lo diré, porque lo soñé, a mí me lo pusieron desde el cielo, he trabajado por los pueblos indígenas. ¿En qué sentido he trabajado? Pues buscando poner la parte, el granito de arena que yo puedo, a tratar de mitigar esas condiciones de lacerante pobreza, de exclusión social y marginación en las que vive la mejor parte de nuestro país. El alma y la esencia de esta tierra mexicana son sus pueblos. Y tú dime qué pasaría de un ser humano sin alma. Pues se muere. Entonces, ¿qué le está pasando a México? Si hacemos un paralelismo, pues México está no en su mejor momento. Yo siento un México decadente, porque no está sus pueblos no están bien, su alma no está bien, y por tanto notamos una serie de cuestiones a lo mejor imperceptibles, ¿no? Que dices, ¿qué tiene que ver eso con los pueblos indígenas? Pues tiene que ver todo. Son los que le han dado identidad a esta tierra. Son el origen, la raíz, la causa motora de lo que somos, de nuestra forma de comer, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma, nuestra música, ¿no? Son uno mismo con esta tierra mexicana, y por tanto creo que si trabajamos en este contexto por mirar a los pueblos y trabajamos unidos, lo vamos a hacer muy bien. También pues soy mamá de 3 hijos, ¿no? Paralelo, ya soy abuela de 3 nietos, que sí me han cambiado la vida definitivamente. Y bueno, amo mi trabajo con toda mi alma y doy gracias a Dios por la oportunidad de permitirme servir a los pueblos. Janet, pero yo me pregunto, ¿y en qué momento alguien con la capacidad, con la profundidad, con los estudios que tú tienes, con las ganas, decide pues dedicar su vida prácticamente a esto? Es porque yo creo que de alguna forma muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de acercamiento a una causa social, o ojalá que muchos lo hayamos tenido, pero es muy diferente decir, me voy a dedicar a esto. Yo creo que hay grandes obstáculos en el camino desde decir, a ver, no nada más dedico mi tiempo, sino genero un mecanismo, una entidad que lo haga formalmente, involucro a más gente, involucro a más especialistas, gente que tenga pasión. ¿En qué momento pasó esto? ¿Y a qué te has enfrentado? Pues mira, Jorge, ni bien lo entiendo. Yo cuando empiezo a ver las cifras y empiezo a ver los resultados en el campo y digo simplemente, ¿cómo pasó todo esto? No puedo dejar de dar gracias y ver la mano de Dios. Ha sido la conjunción de varios aliados y como que siempre se ha abierto esa puerta, ese camino. Yo era mamá de tiempo completo. Lucía, mi hija que conoces muy bien, no tenía 3 años, iba apenas a entrar a la escuela. Y yo estaba en mi casa dormida y soñé que me decían, contesta ese teléfono. Yo veo un teléfono de esos, como de los de todavía que tienen... Sí, como disco, ¿no? Ajá. Exactamente, esos teléfonos negros, viejos. Y Uh-huh. sonaba el teléfono. Y en el sueño me decían, vente a evangelizar conmigo. O sea, es Uh-huh. así que yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, entonces me despierto, me quedo un poco con esa sensación y justo en el momento que abro los ojos suena el teléfono en mi casa y me hablan de la escuela de mis hijas, el Colegio del Bosque, que sí podía tener yo una reunión el lunes
con la directora, que en ese momento era Malén de Oriol, y le dije, pues que sí, pero yo me quedé todo el fin de semana preocupada porque dije, ¿qué hizo Sofía? Sofía es mi hija de en medio, que es, bueno, era un dínamo, sigue siendo, pero ¿qué te digo yo? Lo más traviesa deportista, ¿no? Entonces, llego el lunes, iba yo a entregar apenas a Lucía, y justo cuando entró a la oficina, lo que me dice Miss Malén es, Janet, vente a llevar un programa de evangelización en la escuela, o sea, que se va a llamar Familia Misionera. Y yo le digo, Miss Malén, con todo respeto, yo creo profundamente en la evangelización, pero no me considero lo suficientemente capaz para hacerlo. Yo creo que la evangelización tiene que ser un tema de ejemplo, que ni siquiera tienes que hablar. O sea, haz la caridad, pero no lo hables. O sea, no digas qué es la caridad. Tú simplemente haz la caridad. O sea, entonces, le digo, aparte si me preguntas teológicamente o muchos fundamentos, pues yo soy católica, por supuesto, pero no conozco a fondo como para decir, pues yo soy capaz de esto. Y me dijo, no hay problema, tú dedícate a lo social. Y ahí sí, yo no sabía lo que estaba haciendo. Era un 1994. ¿De qué le dices a la directora de tus hijas? Pues le dices que sí, ¿no? O sea, generalmente es algo que dices que sí. Pero a mí ese sueño conectó en mí, o sea, ese sueño conectó. Y ese social, un 94 en México, era un año de un movimiento zapatista, de un levantamiento armado en Chiapas, una situación donde las condiciones de marginación y pobreza no podían seguir y no pueden seguir más, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a las comunidades mazahuas, y en las comunidades mazahuas hay Frente Mazahua, también hay el brazo del brazo zapatista, ¿no? Fue algo que permeó en todo México, ¿no? Y siempre que vemos movimientos sociales, es interesante cómo analizarlos, cómo ver de dónde viene esto, ¿no? Porque muchas veces en cuestiones sociales ves manoseo, ves que hay algún interés político, ves que hay alguna situación. Y yo te podría decir de ese movimiento de un 94, que había una profunda raíz sentida, real, urgente de atender una situación que no podíamos dejar de ver. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo llegué a la zona Mazahua, a conocer el territorio, porque fíjate, casualmente era en la zona Mazahua, y yo iba a ver esta parte social, a mí me dio una total impotencia. Decir, ¿cómo es posible? Yo las casas donde entraba, la condición de pobreza, o sea, las gráficas académicas, porque como tú sabes bien, Jorge, lo mencionaste, soy titular de la cátedra Carlos Slim Elú para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, y doy gracias a Dios por ello. Eso lo platicamos más adelante, porque desde ahí hemos podido hacer mediciones de la pobreza. Y el hacer una mirada retrospectiva de un 1994, de un 2000, de un 2000, de un 2004, de un 2009, y ver cómo estaban las condiciones lacerantes de pobreza. Dices, no es posible. O sea, no es posible, porque tú sabes que ahorita más de la mitad ya de la población de México está en alguna situación de pobreza. Ya han puesto pobreza extrema, pobreza moderada, pobreza leve y no pobres, ¿no? Pero en todas ellas, o sea, estamos hablando que 80% de la población de México
tiene alguna carencia de infraestructura, acceso a agua, patrimonio, capacidades. Entonces, es sumamente delicado este panorama. Bueno, ese 94, cuando yo empecé a reunir papás voluntarios, ¿no? Médicos, de los médicos de la escuela, yo decía, a ver, ¿quién está? ¿Quiénes son los médicos? ¿Qué especialidad? Ya olvídate especialidad, ¿no? Pero al menos un médico con especialidad te atiende todo, ¿no? Que nos daban su tiempo, su sábado completo. Y pedíamos medicinas a las niñas en hacer colectas con sus abuelitos, mandaban medicamentos, mandaban dinero, mandaban los 10 pesitos, los 20 pesitos, lo que cada quien pudiera, para poder mitigar, ¿no? Porque íbamos cada mes y las mismas mamás y las mismas niñas se daban cuenta de esa situación. O sea, yo me acuerdo una vez Sofía, mi hija, Jorge, y es así, o sea, te cuento esta parte. Al visitar las casas, de repente tocamos la puerta y abre la puerta una niña de la edad de Sofía, mi hija, que en ese momento tendría 8, cuando mucho. Sí, no, yo creo que tenía un poquito. El que tenía 8 era Fernando. No, tenía 6 años. Y abre la puerta y se encuentra una niñita y le pregunto yo, ¿está tu mami? ¿Está tu mamá? ¿Podemos ver a tu mamá? Y me dice, no. Me dice, mi mamá se fue a trabajar. Yo estoy a cargo de la casa. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, de mi hermanito, yo tengo que ver, de darle de comer a los animalitos, de darles agua, de limpiar. Yo nada más veía la cara de mi hija, Claro. así, ya sabes, o sea, y decía, la casa era un cuartito con un colchón en el suelo, con una mesita y una Virgen de Guadalupe. Esa era la casa, ¿ya me entiendes? Y su mamá iba a salir, el papá migrando, la mamá viendo cómo completaba con alguna faena para llegar y la niña a cargo. Cuando llegamos a la casa, Sofía pidió una bolsa de esas de basura, de esas grandotas, y agarró todos sus juguetes, sus peluches amados, todos los echó y dijo, todo lo que tengo lo entrego. Claro. Wow. Todo, pero todos sus amados peluches, o sea, los puso, sus juguetes amados, y los cerró en una bolsa. Cuando en ese momento también un doctor, bueno, que fue de los que siempre estaban entre tantos otros, pero siempre lo recordaré, ¿no? El doctor Fletes, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, he dado 400 consultas, 500 consultas. Esta situación es gravísima. Me decía, estos pacientes no pasan la noche por falta de un suero y de un antibiótico. No eran cosa serio, pero, o sea, es reversible, pero si no tenemos ese suero o ese antibiótico van a morir. Y este necesitan intervenciones quirúrgicas serias, fuertes. No. ¿Cómo vives con eso, Jorge? ¿Cómo vives? ¿Cómo haces como que no viste? Sí. Que es en un momento, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita en México, no? Y el tamaño, ¿no? Yo veía por ahí algunas cifras del Banco Mundial que habla de cerca de 500 millones de personas en el mundo, digo, de las 8 mil millones de habitantes que somos, hay 500 millones que se consideran grupos originarios, grupos indígenas. Y en México, pues según el dato que tú veas, estamos entre 16 o 21 millones de personas, que son números muy importantes. Pero lo que es realmente complejo es que una buena parte, cuando menos 15, 20% de ellos, se caracterizan por estar en esta pobreza extrema, ya ni siquiera en los cortes menos complejos, sino en el más profundo, ¿no?
Y hay otro dato ahí también que a mí me parece súper interesante. O sea, estas 500 millones de personas se les considera como gente que está viviendo o salvaguardando de alguna forma, porque son parte de su comunidad, lo que se reconocen como reservas de la biosfera del mundo. Y Es, es la gente que tiene ese conocimiento, que tiene esa habilidad, que tiene esa capacidad de adaptación de lo que puede ser también un modelo y pues de darles una vida mejor y de preservar sus costumbres, pero al mismo tiempo también de darle certidumbre al ser humano, a la especie, de que las áreas protegidas realmente están protegidas por gente que cubre sus necesidades básicas, ¿no? Y que no tienen también una condición de vida precaria en lo que tú le mires, ¿no? Pero creo que es una situación que, pues bueno, no ha sido necesariamente atendida, ¿no? Tú mencionas 1994, esta situación que pasamos en México, en Chiapas. Yo veía un documento que publicó la ONU, si no me recuerdo por ahí de 2004, 2005, que son los derechos de los grupos indígenas, que lo leía con atención y por qué un documento de esa naturaleza sale hasta 2005, 2006. O sea, ¿qué ha pasado todos los años previos, no? Esto es fuerte, ¿no? es muy fuerte, Jorge. De hecho, estoy trabajando, preparando un artículo en ese sentido, ¿no? De la declaratoria de los pueblos. Todo lo que se ha construido, por ejemplo, la OIT tiene un trabajo profundo, serio, magnífico. La misma declaratoria es magnífica. La ves todos los puntos y dices, pues sí, es lo que los pueblos quieren o lo que los pueblos aspiran. Pero del dicho al trecho, o Uh sea, -huh. están todos esos tratados internacionales, están firmados por los países, pero en la práctica son inexistentes. Uh O sea, -huh. las condiciones, la defensa, la salvaguarda de todos estos pueblos deja mucho que desear, ¿no? Lo que dices es interesantísimo del medio ambiente. Los pueblos indígenas son uno mismo con la madre tierra, Uh en -huh. todo, pero permea en su vida, en simplemente los puntos cardinales, el sol, el agua, el fuego, el aire, ¿no? La tierra, todo es uno mismo, o sea, son inseparables. ¿Cómo cuidar esta tierra? La mejor manera es cuidarla. Pero tú llegas al Amazonas y ves buques extrayendo petróleo, poniendo en riesgo ya los delfines rosas, tala kilómetros y kilómetros completamente talados, aserraderos completos del Amazonas, el incendio que se dio hace un año y medio, 2 años, ahorita Uh -huh. estoy perdida con este tema de la pandemia, ¿no? Pero que de muy recientes fechas y que estaba Sí. comprometiendo y poniendo en riesgo y en peligro toda esta situación. ¿Y quién era quien lo estaba defendiendo? No los presidentes, no las empresas. Quien estaba defendiendo el medio ambiente en ese momento, levantando la voz, eran los pueblos de América, ¿no? Que Claro. estaban por esto. Y creo que para mí los pueblos, como te digo, yo entré en una forma así, era la vida. Yo estoy segura que eso estaba algo que tenía que ser, ¿no? Que yo vine a este mundo, lo he ratificado con muchos líderes espirituales indígenas que me han dicho que sí, que es una tarea, ¿no? Yo vine a poner mi partecita, yo vine a poner ese granito como si tuviéramos un gran collar, Uh pero -huh. de conocer las comunidades, de conocer a los pueblos indígenas, lo único que me ha hecho es enamorarme de ellos. Para mí ser indígena es algo aspiracional. Fíjate lo que te estoy diciendo. Alguna vez algunos indígenas me dijeron, usted lo dice porque no es indígena, porque no le ha tocado sufrir. Le digo, no, estoy de acuerdo, pero ustedes son descendientes de esos grandes hombres que admiramos. Tú pregunta en el mundo, después o paralelo con la egipcia.
¿cuál es la cultura más conocida en el mundo? Y te van a decir la cultura maya. Ahorita estamos entrando en Yucatán. Si te digo, bueno, ya tenemos trabajo en Yucatán, pero gracias a una empresa, ¿cómo se llama? En este caso, Grupo Herdes, estamos haciendo un trabajo mucho más profundo en colaboración también con Kellogg Foundation. Y te puedo decir que esos descendientes de los mayas que están vivos, que existen, ¿no? Que vienen y traen ese legado que admirábamos de astrónomos, de médicos, sanadores, interpretaban constructores, arquitectos, y admiramos, y hoy tienen unas condiciones de desnutrición que se reflejan no en flacura, sino en gordura. Claro. O sea, tienen sobrepeso y desnutrición. Y falta de acceso a agua, etcétera, etcétera, todos los servicios de empleo, una situación gravísima. Entonces, esos pueblos, si lo vemos de esta manera aspiracional, ¿qué puedo yo aprender como mexicano de ellos? Me quiero detener un poco en esto que mencionas, Janet, que me parece brutalmente importante. Yo por ahí leía un dato de Singularity University que nos dice que hay gente en el mundo a ver, déjame replantear, que muere más gente en el mundo por consumo excesivo de azúcar que por hambruna. Entonces, creo que esto también trae un tema de hábitos con lo que mencionas de estos grupos indígenas. Y hay otro dato también que a mí me parece brutal, donde el nivel de expectativa de vida en general del mundo ha ido creciendo. Y en el caso de grupos indígenas se estima que casi en cualquier lugar donde estén, tú mencionabas el Amazonas, mencionabas Chiapas o podemos mencionar cualquier otro, casi en cualquier lugar es 20 años menos de expectativa de vida de una persona indígena al promedio. Y dices, bueno, esto tiene que cambiar. Y yo he platicado contigo y he leído muchos documentos que tú me has compartido, donde veo lo que ProMéxico, Indígena, Fundación Mazahua, etcétera, hacen. Creo que sería como muy útil que nos platiques algunas de las iniciativas en esta transición donde tú decidiste dedicarle tu vida. ¿Cómo opera esto para los humanólogos, para la comunidad que nos está escuchando en este podcast? ¿Cómo es el día a día donde tú tienes iniciativas y sé que tienen dimensiones? ¿Cómo opera, Janet? Mira, Jorge, cuando ves el tema de la pobreza la tenemos que ver como una variable que restringe el desarrollo. Eso es la pobreza, algo que está restringiendo esa posibilidad de que tú hagas la vida que tú quieras, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de Amartya Sen, que dice que para generar desarrollo hay que generar capacidades en las personas, para que cada quien elija la vida en libertad que quiere vivir, ¿no? Y es exactamente lo que hemos tratado de hacer en ese papel, como te mencionaba, de humildad, de admirar profundamente. Es que, ¿qué les voy a dar? O sea, los pueblos son un legado en sí mismo, que en ese momento en que estén bien esa esencia y alma de México, pues ahora sí vamos a ganar el fútbol y las Olimpiadas, y te lo firmo. Y vas a decir, Janet, no estamos hablando de Olimpiadas. Y esta parte aspiracional, ¿no? Tú me hablabas de cifras de 16, 20 millones de indígenas. Yo te puedo decir que esas cifras, esas son perfectas, son oficiales. ¿De quién dijo me reconozco como indígena? Claro. Pero hay miles, y me ha tocado conocer, que no se reconocen como indígenas porque les avergüenza. Porque cuando entran a una oficina con traje, que es traje de rey, un traje indígena, que cuando entran a una oficina no los dejan entrar o son marginados y excluidos por su condición de indígena. Entonces, cuando llega el censo
o el INEGI o llega cualquier encuesta del Coneval, ¿eres indígena? No. Y sí lo son. Pero cuando viene ese fortalecimiento a su identidad, al sentirse que la importancia de ser indígena, de verdad, es aspiracional, esa importancia de ocupar ese espacio, pues resulta que ya que tienen estas capacidades, esta fuerza, ya el reconocimiento y la identificación como indígena es algo ya muy real. Tal es el caso de San Felipe del Progreso, zona Mazahua, donde empezamos a trabajar con San Felipe y San José, que hoy se reconocen como uno de los municipios con mayor identificación, sino con mayor identificación de todo el Estado de México y del país, de personas que hoy se reconocen como orgullosamente mazahuas y otomís. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando en esa historia que te cuento, de ver no a un antibiótico, no a un doctor, no a un medicamento, una situación de falta de acceso a agua, falta de oportunidades, hay un parámetro pues de todas estas variables que restringen un desarrollo, acceso a agua, acceso a mercado, acceso a alimentación digna, salud, educación, ¿no? Que están muy ligados todos esos, para la FAO, están muy ligados, por supuesto, a los posteriores ODS y anteriores objetivos del milenio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? O sea, en un momento dado, como yo te digo, yo como persona decía, en mi total desconocimiento, quiero ayudar, pero ¿cómo será, no? Y uno de los puntos es escuchar. Es primero escuchar, primero adentrarte. Me acuerdo que me fui al Museo de Antropología en ese momento y me leí todo lo que había de Mazahuas. Eran 14 artículos en ese momento, ¿ya me entiendes? Y ahí me quedaba en la salita o sacaba copias y me las llevaba y las leía con calma, ¿no? Y empecé a ver la grandeza de lo que significaban simplemente los mazahuas, la lengua, porque no es dialecto, es lengua. Las personas no le escriben, hablan en mazahua, pero la manera de escribir es a través de su bordado. Y venía de una serie de simbolismos sagrados ligados a filosofía, a estados de ánimo, a procesos históricos que han vivido internos en la comunidad. Y tú ves a alguien de pueblos indígenas y a lo mejor te lee a través de ver determinados bordados, ¿sí? Porque es una forma de expresión. Entonces me empecé a dar cuenta que estaba ante un mundo nuevo, maravilloso, que yo invito a todo tu auditorio a acercarse y a conocer, porque es fascinante. Y entonces dijimos, pues, ¿cómo empezamos? Exacto, ¿cómo entrarle, no? ¿Cómo entras? ¿No? En ese momento, en ese 94, me dijeron los líderes y las personas, queremos una clínica médica. Yo me quise morir, así la palabra exacta. Me sentía como el pípila, nunca lo he entendido tan bien, que venía cargando, así me sentía. Yo cada que me acostaba decía, ¿y cómo hago para que se me quite este peso? ¿No? El peso me refiero a decir, si yo tuviera en mi bolsa los medios para poder poner esa clínica, pues, pero no lo tengo. No lo tengo, ¿no? A lo mejor ¿qué puedo hacer? Y aparte no entiendo nada de medicina, nada bueno, sí sé inyectar, pero es como si no supiera. Y no estoy familiarizada. Pero era lo que las comunidades pedían y querían. Sí, un tema de salud, ¿no? Exacto, ¿cómo apoyarlos? Nos decían los doctores voluntarios, o sea, ¿qué es esto? Lo que te mencioné, cómo ayudar, una ausencia de servicios médicos. Y Jorge, esto no ha pasado. Después de esta pandemia y después de que se han quitado programas importantísimos por el gobierno federal como el Seguro Popular. Mira, el Seguro Popular
Podría haber tenido 1000 bemoles, ponme los que tú quieras. O sea, pero ya habíamos llegado finalmente en México a un piso parejo. Ya habíamos llegado a decir que si faltan doctores, medicamentos. Bueno, eso es un tema más de operación logística, que tú serías experto en arreglar y en dar soluciones a esto, ¿no? Si consultaran a un humanólogo, ¿no? Para ver cómo se solucionan estos temas, ¿no? Pero la problemática es que ya cualquier persona, líder indígena, una familia, una señora, tenía su credencialización y podía llegar a cualquier hospital, no Claro. al más bajo y al que menos tiene, que es lo que está pasando ahorita. Podía llegar al IMSS y era atendido. Y cosas que verdaderamente se había dado un paso muy importante en un seguro universal de salud, con deficiencias, pero teníamos que construir en lograr que esas deficiencias se eliminaran. El tema de alimentación, lo que tú estás comentando, llegaba yo a las comunidades Mazahuas o Chiapas o las que me pongas y te encuentras, ahorita el caso de Yucatán, 2 litros de refresco, así, o varias botellas de litros de refresco. Y dices, ¿a qué obedece o por qué es esto? Porque no hay agua. Claro. En Jopelchen, municipio maya maravilloso, Campeche, por sembrar con agrofertilizantes como Monsanto, como toda esta parte, se han contaminado los mantos freáticos. Imagínate los mantos de esa gloriosa península de Yucatán que tiene cenotes y todo está contaminado con glisosfato por los fertilizantes químicos y estos agroquímicos que matan la tierra. Una tierra roja se convierte en arena gris donde no vuelve a salir ni hierba. Imagínate eso. Entonces, esto ya pasó y hay pruebas. Una beneficiaria nuestra se fue al Tribunal de la Haya a poner la queja de que ya las familias mayas de Jopelchen en sus niños ya tienen en la sangre glisosfato. O sea, imagínate el nivel de problemática. Y eso quiere decir que la selva tropical en distinta altura, selva de jaguares, de Campeche, está en riesgo. Está en un profundo riesgo porque se talan campos, zona de selva para sembrar este tipo de cultivos de soya, de maíz transgénico. Y imagínate una situación. Pero bueno, entonces, ¿qué es esta parte donde ves todas estas variables o esta situación en la alimentación y dices, ¿por qué estamos tomando indiscriminadamente refrescos? Estás tomando indiscriminadamente refrescos porque no tienes agua. Tú imagínate una vida sin un vaso de agua. Acabamos de hacer una campaña en donde se veían las comunidades el acarreo del agua, la necesidad de tener un vasito de agua para lavarte la boca, lavar tus manos, lavar a tus hijos, lavar tus trastes, para vivir, para cocinar, para cultivar. O sea, ¿de dónde arrancas? Entonces, me preguntabas qué hemos hecho como fundación, ¿no? Eso fue al paso, ¿no? Al paso de, pues el primer tema y fue de colecta de peso en peso y de, bueno, ¿qué te digo? Y esto es muy importante porque no nada más vino de pesito, no nada más vino de la colaboración de muchísimas personas generosas, sino también empezó a entrar el presidente municipal, el gobierno del estado. Es que estamos construyendo una clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque es una demanda comunitaria. Y en ese momento, pues en ese 94 me entrevisté con el secretario y me decía, pero aquí hay varias clínicas.
por donde van a poner ustedes la suya. Y yo le decía, sí, me fui a darla. Le digo, secretario, perdone mi falta de, ahora sí que de conocimiento. Estoy empezando, me está pidiendo esto la comunidad, pero voy a revisar todo. Me fui a revisar las clínicas y o no había médicos, o no había medicinas, o ambas. Entonces regresé con el secretario y le digo, secretario, ayúdeme, vamos a abrir, vamos a entrar, porque la situación es crítica, ¿no? Es crítica. Y de ahí empezamos con esta parte de salud, pero ¿qué crees que nos reportaban los médicos en el dispensario médico sinanajense? Que sinanajense lo construyeron las familias de hilada en hilada de tabiques. Bueno, fue la conjunción desde la propia comunidad y todos los sectores de la sociedad. Y llegaban, ya finalmente se pudo abrir con apoyo del gobierno federal, que en ese momento fue Sedesol. Hoy, tristemente, Jorge, y vuelvo a repetir lo mismo, le han quitado a la sociedad civil el apoyo por parte del gobierno federal. Imagínate eso, una sociedad civil que estaba contribuyendo a ser una parte, porque ¿dónde entra la sociedad civil? En donde el gobierno no ha podido llegar. Entonces podemos hacer una sinergia maravillosa. Quitan el apoyo. Y el caso es que llegaban las personas y todos los doctores nos decían, urge que las personas se laven las manos, urgen que la dieta sea nutritiva, que sea balanceada, que haya un equilibrio, ¿no? Que tengan, como dice la FAO, cantidad, calidad, o sea, que tengan esa en cantidad y que lo produzcan, o sea, no que tengan que comprarlo fuera, sino que puedan producirlo ahí en el pequeño huertito. Entonces, una cosa nos fue llevando a la otra. El punto a hacer era agua. ¿Y agua cómo? Tú hablas ahorita con cualquier comunidad y te va a decir en tu bar. ¿Sí? Pero en las asambleas comunitarias lo que veíamos, decíamos, sí, en tu bar suena muy bonito, pero ¿quién se ha puesto a pensar en drenar? O sea, tenemos todos los ríos de México hechos pedazos por el drenar. Porque si entubas y limpias el agua de drenaje, no hay problema, ¿no? Es más caro. Pero aquí viene el hablar con la comunidad y preguntarle, a ver, ¿cómo lo hacían tus abuelos? ¿Qué hacían tus abuelos? No había entubado. ¿Qué había? Decían, pues ellos cosechaban el agua. Y fíjate, casualmente, y esto es de los pueblos de América y del mundo, no es invento de nadie, siempre lo han hecho. Y hoy es la conclusión de todos y cada uno de los foros mundiales del agua. ¿A qué te refieres exactamente con cosechar el agua? Danos un ejemplo. Captar el agua de la lluvia. Exacto, exacto. Y aprovechar el mismo afluente que tienes, ¿no? De ahí. Que de hecho por ahí, digo, no sé, me enteré hace poco que tuvieron un premio, el Global Energy Award. No sé si tiene algo que ver con esto, si nos puedes platicar un poco más, porque al final es una forma de hacerlo sustentable, ¿no? Es asistencialismo versus desarrollo, y creo que el tema es que sea sustentable y sea continuo, ¿no? Hagas lo que hagas, ¿no? Pero si nos puedes platicar un poquito a ver de esto, exactamente qué es lo que ustedes obtuvieron. Va a ser público hasta el 8 de noviembre, por eso no lo hemos, pero sí te comparto porque pues es el más alto reconocimiento del mundo, es una fundación de Austria, que es el Global Energy Award, y ganamos el Premio México, o sea, cada país va ganando una experiencia, entraron 1,800 proyectos o más de estos, 180 países a concursar. Fue sumamente reñido, sumamente complejo, pero ha sido eso, Jorge. O sea, este premio viene sustentado en que dices, a ver, vamos a explorar.
te lo digo, ante mi desconocimiento completo del Claro. tema y el Ujú. aprender e inspirarme de los pueblos y aprender de ellos. Simplemente en salud, sí, sí, la salud, la medicina alópata, sí, abrir un centro, pero hay una medicina muy importante, maravillosa, que no tenemos debidamente explorada en nuestro país, que es la medicina tradicional. Claro. No, y que hay mucha riqueza detrás de eso, ¿no? Es la base de todo, ¿no? Y que puede suplir, imagínate la industria, Jorge, lo que puede significar, porque hoy qué pasa, laboratorios vienen y sacan plantas y extraen plantas, las procesan y hacen las medicinas, pero ¿dónde quedó la ganancia para los indígenas? Y Claro. así del saber de esos grandes abuelos que tuvieron en el pasado que admira todo el mundo, hay muchísimo que contar. Pues en el Ujú. mismo sentido, entonces es al aproximarte a los pueblos indígenas, tiene que ser con ese respeto de qué hacían tus abuelos. A ver, Ujú. ¿tú crees que lo que hacían tus abuelos te serviría? Porque no tenemos el dinero para entubar, pero si tuviéramos el dinero para entubar, corremos el riesgo de al mismo tiempo encochinar tus mismos mantos, tus mismos Claro. arroyos, tus mismos lugares. ¿Eso es lo que queremos? ¿No? Entonces, en un diálogo en asamblea, pues viene esta parte de con qué contamos, pero qué hay, y también exploras por otro lado qué es, a dónde va la tendencia del mundo, ¿no? Y la Ujú. tendencia del mundo a través de los foros mundiales del agua va a captación de agua de lluvia. Los foros le llaman captación de agua de lluvia y los Ujú. indígenas le llaman cosecha de agua de lluvia. Ujú. Ujú. Porque los indígenas cosechan de la madre tierra y cosechan del cielo y cosechan, es todo un misticismo, toda la, la visión teológica de los pueblos viene de ese pedir al sol, de ese pedir el agua, pedir el sol para la siembra, para la vida, ¿no? En fin, Ujú. entonces, de ese aprendizaje de qué se sabe de organismos internacionales, qué sabe el mundo, cómo aprovechamos el mundo moderno, el mundo contemporáneo, toda la tecnología, ¿en qué va? Y cómo lo unimos a esos saberes, a ese origen de México, a ese origen de América, y lo hacemos potenciar. Entonces, empezamos con una planta captadora de agua de lluvia y ahí Ujú. empieza también la sinergia hermosa con las empresas. Ujú. Hay Ujú. Fundación Walmart, en verdad, de que dices, eh, estaba entrando a México, venía por un proyecto de nutrición. Ujú. Y yo le dije, pues si queremos nutrición, si yo estoy viendo que las personas toman refresco para suplir el agua que no tienen, pues como tenemos una planta captadora de agua de lluvia, que fue una novedad, fue ponente del Foro Mundial del Agua también, lo hicimos Ujú. con el Colegio de Postgraduados, que es nuestro aliado estratégico en tema de agua, ¿no? Entonces, en esos momentos apuesta y confía, por eso tú siempre me oyes decir, honraré tu confianza, Ujú. porque Ujú. es lo que debemos hacer, tanto los pueblos como nosotros con sociedad civil. Y Walmart apuesta por darnos el financiamiento para esa planta de agua. Colegio de Postgraduados apuesta por darnos toda su asesoría y know-how técnico. Y se generó una planta que el presidente Fox en ese momento decretó regalo de México al mundo, porque era la primera planta captadora de agua de lluvia a cielo abierto. Mm. Imagínate. Y surgida de saber indígena, ¿no? De ese, ¿cómo le hacemos? Si Claro. yo digo que paso a paso y junto con programas de nutrición y de las personas sembrando, de seguridad alimentaria, de produciendo, hoy llegas a la zona Mazahua y a Chiapas, porque me ha pasado en prácticamente todos los estados, y ya no te abren el refresco, ya ni está en la mesa.
Y Ujú. sí les gusta, Claro. sí lo consumen en las fiestas y, ¿no? Yo no estoy diciendo nada hacia un refresco, simple y sencillamente la moderación en el consumo del azúcar, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Entonces ya te preparan el agüita de Jamaica, ya te preparan el agüita de papaya, ya te preparan como al principio, ¿no? Ya el agua no es inalcanzable, ya Sí, hay. ya es un tema básico que ya tienes a tu alcance, ¿no? Y te digo, Ujú, la fundación pues básicamente trabaja en 4 dimensiones para el desarrollo. La físico-ambiental, que es todo lo que tiene que ver con la madre tierra, con el respeto y cuidado del agua, tierra. La dimensión social humana, que tiene que ver con la generación de capacidades para que cada persona elija la vida que quiere vivir. O sea, puede ujú, decidir, se basa en eso, programas de educación, de salud, de vivienda. El programa de seguridad alimentaria que tenemos está inserto en esta dimensión. Luego, la dimensión económico-productiva, que tiene que ver con todo lo que sea generar recursos económicos. Las chivas en Guerrero, la miel en Campeche, el café en Chiapas, o sea, respetando el territorio, ¿no? Pero que les ujú. dé ingresos. Y por último, la dimensión físico-ambiental, perdóname, la dimensión cívico-cultural, que es Ujú, la que tiene que ver con ese fortalecimiento a la identidad, como el impulso a recuperar los saberes, la medicina tradicional, la lengua, los bailes, no esa identificación como indígena. ok, Y este premio que nos dan es un premio que viene y que dices, sí, sí se está notando, sí está haciendo la diferencia. Porque tú ves, por ejemplo, el campo en el Estado de México, en la zona Mazahua. Yo no sé cuánta piedra tenemos sepultada para hacer presas de gaviones, de mampostería, de tierra acomodada, etcétera, etcétera, etcétera. Zanjas trinchera. Se han sembrado más de 2 millones de árboles. ¿Por qué? ujú, Porque parecía paisaje lunar de la tala. O sea, tú tala los árboles. Los árboles es un recurso que puedes usar sí y solo sí con la condición de que siembres 10. claro, que haya un Igual que retorno. Canadá. Canadá vive de la tala, pero ve Ujú, Canadá. ujú, Es un bosque permanente, ¿no? Es una belleza. ¿Por qué? ujú, Porque tienen una cultura, no nada más talo y ahí el cerro se queda a roca viva. Entonces, hemos tenido que hacer tanto a nivel individual captación de agua de lluvia como colectivo, con presas de pequeño, menor tamaño, bordos, para que la comunidad pueda tener agua para beber, vivir y producir. Entonces, en Chiapas te puedo decir que nos cayó la roya. Y digo nos cayó porque este, tú estás sufriendo y viviendo con la comunidad, ¿no? Y la ujú. actividad preponderante de un Chiapas es el café. Y estaban ya los cafetales viejos con roya. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recuperamos, o sea, recuperamos los cafetales. Ujú, ujú, ¿Cómo? Pues aprendiendo de los mazatecos, sus formas de injerto. Ya se fueron los celtales a visitar a los mazatecos en Oaxaca y de esta manera se enriquecieron de hermano a hermano y se vio la mejor forma de lograr este, cómo revitalizar la planta, cómo sembrar en los casos donde sí se podía y en los que no, volver a plantar con pequeños mini viveros en las comunidades que unifamiliares y cada quien con la responsabilidad tanto de replantar su cafetal como de hacer venta de eso. Hoy hay ujú. 3,000 cafetaleros asociados en Tenejapa y en San Juan Cancuc con sus cafetales sanos. Guau. Están exportando el café.
Ya me Sí, conoces. no, y Entonces, ahí claramente hablas de esa sustentabilidad, de ese compartir conocimiento, de tener esas prácticas que funcionan en un lugar y llevarlas a otro, ¿no? Ahora, me gustaría regresar un poco al tema de cómo ayudar. O sea, hay diferentes mecanismos, ¿no? Está la sociedad civil, está el gobierno en sus diferentes niveles, hay organismos multinacionales internacionales. Tú hablas de empresas privadas que reconocen la necesidad de entrarle. Y me imagino que esto no es nada más llegar y presentar una idea, sino hay que armar un caso, hay que tener métricas, hay que tener un modelo de impacto. O sea, esto es un tema muy serio, ¿no? Porque estás tocando vidas y eh, estás tocando el día a día de mucha gente. ¿Cuál es tu impresión y cuál crees que sea el rol que tiene que jugar pues, la sociedad, las organizaciones? ¿Cómo hacerles entender que esto no es la actividad de una sola persona o de un grupo? Es algo muy integral, es muy amplio. pues tiene que ver ese con, con pasión, con amor, en poder comunicar, decirle a los 5 sectores de la sociedad mexicana, porque la verdad no podemos sin uno de ellos, por más Ujú. que piense el gobierno federal que sí puede omitir a la sociedad civil, yo creo que no. Tiene que entrar el sector social, el empresarial, el público en sus 3 niveles de gobierno, tiene que entrar el académico y el internacional. O sea, cada quien haciendo la parte que le corresponde, pero haciéndola muy bien. Y tiene que ser el ver esa problemática, como te dije, desde qué quiere la comunidad. ¿Qué es ese territorio? Estudiar ese territorio en función de, eh, del agua, del tipo de terreno, de lo que está ahí, de cuáles son los usos y costumbres de ese territorio, de ese lugar. Y hacer, como tú dices, un planteamiento, no un llamamiento, ¿no? ¿Cómo esa planta de agua, ¿no? ¿Cómo llegas ante una empresa? Le dices, pues mira, es que hay desnutrición porque no tienen agua. Ujú. El agua que llega de vez en cuando, de cuando conectan el agua, llega amarilla. Es agua que no la puedes tomar. Entonces necesitamos hacer una planta. Y está, pero yo obviamente si me lo vas a confiar a mí, como en el tema del dispensario médico, pues te aviso, yo a los que les pedía dinero les decía, pero yo no sé ni inyectar, conste, lo dejo sentado, pero lo que sí voy a hacer es velar porque quien sí sepa hacerlo, lo sepa hacerlo muy bien, esté ahí. Por Ujú. lo mismo aquí, ¿no? Es ese compromiso de cómo te invito a que vengas a conocer esta mágica, maravillosa forma de vida, que vengas a conocer a los pueblos originarios de tu país, que son la identidad de la misma. Y vengas a aprender que nos necesitamos todos. Como te dije Ujú. en un principio, si no están bien los pueblos, no estoy bien, tampoco están bien los pueblos. Es el universo ya se ha visto que está completa y totalmente conectada y que no podemos estar de esta manera aislada. Y yo lo he visto. ¿A quién, Jorge, le puede convenir la pobreza? Dime a Sí. quién. No, para nada. Dime. Ahorita Ujú. que por el COVID, la pandemia, aunado a muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque es muy fácil echarle la culpa al COVID, ¿no? Aunado a muchas otras decisiones y estrategias no acertadas. Tenemos una inflación, tenemos ya una situación de que cada vez alcanza para menos, costándote más. Y eso nos ha hecho que tengamos más millones de personas de un año para otro en situación de pobreza. Y eso no se vale. Entonces, creo que sí es muy importante el hacer ese frente común, ese involucramiento
de todos y diciendo, la pobreza no nos conviene. Y eso es lo que hace la sociedad civil. Ve la diferente problemática donde no está viendo atención en ese momento y dice, yo voy a participar. ¿Qué están haciendo las empresas en sus programas de responsabilidad social? Están buscando, ¿no? Cómo ser socialmente responsable, cómo además de mi quehacer económico como empresa, que es mi deber ser como empresa, puedo a la vez beneficiar. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, en esta parte de sociedad civil tienes que buscar esa parte como de innovación. ¿Cómo sumo la innovación a esa responsabilidad? Y simplemente ves el panorama y dices, a mí, yo como sociedad civil, yo le voy a decir a una empresa, y se los he dicho, tú como empresa, por tu quehacer, ¿qué necesitas? Necesitas clientes. Y si cada vez tenemos más mexicanos sumidos en pobreza, extrema pobreza, en todos los grados, lo que va a pasar es que tú en esa baja cada vez vas a tener menos clientes y vas a tener más conveniencia. Las empresas de verdad, y yo lo he visto porque he tratado con muchas y no puedo más que admirarlas y respetarlas por su trabajo y su compromiso en responsabilidad social, ¿no? He sido testigo de eso. No lo están haciendo por eso, pero hay casos, y ahí vienen las métricas, que gracias a la cátedra de la Universidad de Anáhuac, de el ingeniero Slim, que está interesado y muy interesado, y su sensible familia, por el tema indígena y por esta desigualdades. Y está buscando cómo sumarse, y lo hemos visto en N casos de filantropía. Yo te puedo hablar de esta. Es cómo puedes hacer que una organización de la sociedad civil que está teniendo buenos resultados pueda tener métricas, mediciones de impacto lo suficientemente fuertes y serias académicamente, avaladas por una universidad como la Universidad de Anáhuac, que puedan ser presentadas como alternativas y estrategias de combate efectivo a la pobreza. Sí, que es clara esta simbiosis innecesaria, ¿no? Este tema es brutalmente profundo y requiere las manos, la mentalidad, el apoyo de muchas personas y muchos jugadores involucrados, porque hay muchas formas y muchos lugares donde entrarle, ¿no? Eh, y creo, por otro lado, también yo en conversaciones que tengo con organizaciones, con clientes de mi actividad de consultoría, creo que sí hay una voluntad, pero hace falta tener esos mecanismos de confianza, ¿no? De decir dónde le entro y cómo le entro y qué va a pasar con esto, que realmente se convierta en un concepto que sea sustentable y no temas de una sola vez que luego no nos dejan gran cosa. Pero bueno, estamos entrando en la recta final de la conversación, Janet, y te lo aprecio mucho. Yo quisiera, casi antes de llegar al final, yo sé que tú eres una, una curiosa intelectual insaciable, sé que te gusta mucho estar al día en diferentes temas. De hecho, eres autora de algunos libros. Yo tengo por aquí uno que me hiciste favor de regalar hace algún tiempo, que es Los Pueblos Originarios, una visión social, donde expones cosas muy, muy, muy claras. Y también tiene un trabajo de fotografía que a mí me fascinó, es un deleite de colores. Pero me gustaría abrir un espacio, no necesariamente para el tema que nos ocupa, sino preguntarte, ¿tú tienes en mente algún libro, libros que a ti te atraen o te hayan atraído y te gustaría compartir con la comunidad de humanólogos? ¿Y por qué? Simplemente como para hacer un corte pues, pues de diversión, de cultura, de lo que sea. Sé que te gusta la historia, pero ¿qué nos podrías decir? Pues sabes que, Jorge, me encanta leer. Soy una ávida lectora
rectoras, pues ya tengo el doctorado, pero me gusta estudiar, o sea, me gusta saber, me gusta conocer. Entonces, gracias a Dios, a la vida han llegado situaciones que siempre me van poniendo, donde puedo estudiar, donde puedo que llevo y porque me vas a decir, Janet, a lo mejor estás leyendo sobre responsabilidad social. O sea, no, Jorge, eso ahorita, eso lo estoy practicando, ¿no? Como te hablaba de eso, de alguna manera es un ratito, como que te escapas a disfrutar, a aprender algo más, ¿no? Y me gusta muchísimo, ¿no? Todo lo que pueda yo leer de historia, me he leído a todo Posteguillo, o sea, los libros de Posteguillo, qué literato y qué conocedor de la historia y qué acervo tiene y qué maravilla, ¿no? Pero últimamente con compañeras de clase empezamos, nos hicieron una de ellas, que era rectora del Centro Universitario de Investigación Humanística, María Scanlan, amiga mía, empezó a formar como tallercitos, como grupos, con un profesor experto, Federico Sendejas, experto, conocedor de materia, de todo. Entonces, ha venido seleccionando literatura. Por ejemplo, el primero fue literatura gótica, ¿no? O sea, literatura gótica. Y yo decía, qué interesante, ¿no? O sea, que aproximarte, ¿no? Y me encantó, porque ese es de ver en los vampiros, ¿no? O sea, toda la saga de vampiros, Polidori, Bram Stoker, ver Frankenstein, o sea, libros que cuando Dr. Jekyll y Dr. Hyde, que a lo mejor yo en la prepa te los pasas, ya sabes, leyéndolo así como lo resumo rapidito para saber del trabajo, o Dorian Gray, ¿no? Entonces me encantó incursionar y luego vino uno de cuentistas mexicanos, o sea, de cuentistas, y ahorita estamos viendo literatura contemporánea, ¿no? Y lo que tiene ahí es que Federico, el profesor, pues tiene una altísima preparación en literatura y nos pone el contexto. Y estoy asombrada de la calidad literaria que tenemos en México y de la capacidad de abstraer todas esas historias y de plasmarlas de una manera con una pluma exquisita. Y te puedo decir que, pues, he estado leyendo, te digo, entre estas autoras contemporáneas que viven y que aparte están vivas, ¿no? No tienen que morirse para que las leamos, ¿no? Claro. Está, por ejemplo, Yo la peor, de Mónica Lavín, que habla de Sor Juana Inés de la Cruz, que también, qué personaje, ¿no? O sea, que tampoco sabemos de esa gran mujer mexicana, ¿no? O Enrique Serna, te puedo decir que es Amores de segunda mano, ¿no? Esos amores desprotegidos, olvidados, ¿no? Ese sector de la sociedad de alguna manera tan olvidado, ¿no? En el que se meten las causas. Y ahorita estoy leyendo Aquellas horas que nos robaron, de Mónica Castellanos. Y bueno, te puedo decir que son esos espacios que me enriquecen, que me divierten mucho, que aprendo muchísimo, porque es como viajar en el mundo y viajar en situaciones de dolor, de tristeza, tener esa empatía con las personas, ¿no? Yo siempre digo también, otra cosa, me metí a clases de cocina. Me encanta la cocina, entonces me metí, se me hace una manera de que cuando vienen los tuyos, de ofrecerles amor, ¿no? Eso es una manera de cómo les comparto, cómo les entrego. Y pues según yo sabía cocinar, cada vez me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Y ha sido muy entretenido, y pues eso me enriquece y me saca un poquito, me inspira de otra manera, ¿no? Porque sí llevo 27, ya empezando el 28 años de mi vida en esto, y la verdad es que
Es cuando estás abierto al universo, a la energía del universo, te hace llegar y te hace conocer muchas cosas. He leído también y he Ujú. estudiado la figura de Jesús, que me fascina con locura, ¿no? Pues eso hago, Jorge. No, es una maravilla. Ahorita me recordaste justo cuando mencionabas a Sor Juana Inés de la Cruz. Hace no mucho decidí volver a leer el de Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y me parece impresionante cómo esos documentos tan pequeños pero con tanto contenido, no necesitas demasiadas páginas para poder escuchar a alguien que hace más de 200 años tenía un punto de vista brutal en la historia. Pero bueno, muy bien. Me gustaría, si no tienes inconveniente, Janet, cerrar con dos cosas. Uno, una, un primer tema es que nos platiques de lo que traes puesto. Veo que traes un trabajo que seguramente es, no sé si sea blusa o sea vestido, pero que nos platiques un poco de dónde es. Y dos, que nos des una Digo, reflexión final. Qué belleza, mira. Bueno, hay algunos colegas que van a escuchar esto a través de Spotify y no tendrán el privilegio que tienen los de YouTube de poder ver el fondo que tienes en primera instancia y dos, la ropa que portas. Pero si nos platicas qué es y dos, una reflexión final y cómo podemos conectar con ProMéxico Indígena y si alguien tiene algún interés también en conectar contigo, en apoyar de alguna forma, pues también poner esos puntos de contacto, ¿no? claro que sí. Pues bueno, lo que platicábamos en el bloque anterior, de que los pueblos, apostar por los pueblos. Aparte de que yo ahorita que doy gracias, que gracias a ellos me he convertido en un mejor ser humano. Y por eso invito a todos a estar cerca de esta gloria y bendición de aprender, de tenerlos, de caminar a su lado, ¿no? Porque estoy segura que al igual que yo no tenía idea de nada, pero vas, simplemente el amor y la intención en ello te va haciendo hacer las cosas que se deben de hacer, ¿no? Entonces, igual que le digo a las empresas, igual que lo digo, ¿no? Que es el momento de abordar las causas de México. Yo obviamente estoy en el tema indígena, pero es agarrar y echarle montón, como dicen los indígenas, entre todos los sectores. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene la pobreza. Yo te digo que a través de este vestido, ve nada más lo que se puede hacer. Este vestido una vez lo llevé a un evento de cooperación europea y me acuerdo que hubo una recepción en la Embajada de Bélgica y me decía la embajadora, por favor, te compro tu vestido. Ya sabes, y le digo, ¿sabes qué? Te mando todos los datos, todas las cosas, pero me dijo, es que no puedo dejar de verlo. Le digo, no, no, es que es hermosísimo. O sea, es un vestido que la tela está hecha en en telar de pedal y el bordado en telar de cintura. Las horas. Imagínate, Jorge, aparte de la belleza, las grandes colecciones, ¿no? Esto es una fuente de riqueza. Lo que se ha hecho en este tema no ha estado bien hecho porque no ha tenido esa parte ética y moral de responsabilidad social de hacer las cosas bien. Se han plagiado cosas, bordados, grabados indígenas y se han explotado comercial, textilmente, sin que haya ganancia para los indígenas. Pero tú nada más imagínate las cadenas de ganar, ganar y de construir que puedes hacer como lo veíamos en este traje, ¿no? Este traje es de la Rainsar, o sea, es bordado, la comunidad es Chiapas, ¿no? Es el tal, y es todo, ¿qué te digo? Un simbolismo de formas de verde, de greca, que se ha perdido. Ya si le dices a la comunidad, a lo mejor qué quieren decir todos esos grabados, lo está perdiendo, pero nos hace ir por más, ir a ver cómo rescatamos, ¿no? A lo mejor hay un filólogo, una persona que sepa de semántica y de semiótica que dice, yo voy a ser voluntario y quiero entrar
averiguar, ¿no? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué todavía existe? ¿Cómo podemos interpretar? Porque atrás de esta filosofía, ¿no? Entonces es esa parte de apostar por lo nuestro, de ir por lo nuestro, no vivir en esta pérdida de identidad de México. Si nosotros nos acercamos y bebemos del origen, bebemos de las fuentes, de quiénes somos como país, qué queremos y hacia dónde vamos, vamos a poder construir entre todos algo mejor. Entonces, es este entrar, es este ver, y aparte, si quieres atender carencias sociales, pues en el tema indígena están todas, pero todas, ¿no? Es una gama impresionante, pero es una gama que lo único que te va a dar es riqueza, riqueza espiritual, te va a dar riqueza como persona, riqueza emocional, te va a dar todo y una fuente de oportunidades. Imagínate la cocina, todo lo que puedes hacer, ¿no? Yo creo que es una invitación a los empresarios y a todos que están haciendo una labor maravillosa, a que podamos demostrar que sí se puede, como estamos haciendo con la cátedra, sí se puede combatir la pobreza. Sí se ha logrado. Tenemos todo un reporte de gráficas de seguridad alimentaria, suficiencia económica. Se han cambiado cifras, ya me entiendes, de municipios, de microrregiones completas, que eso es esperanza. Entonces, eso le gusta a las empresas, eso le gusta al sector internacional. Saber que si pones un peso ahí, lo vas a poder medir, lo vas a poder enseñar, lo vas a poder demostrar y además vas a poder inferir recomendaciones para compartir con otros, para compartir con estrategias en cámaras de diputados, de senadores, que puedan ser valiosas para toda la sociedad, ¿no? Entonces, eso significa mi traje, es de alguna manera sentirlo cerca, es sentir que me están dando un abrazo de esos abrazos que me han dado y que es como abrazar al universo, es que tanto valoro y tanto amo, y es portar a mi país, ¿no? Y es llevarlo al mundo y compartirlo con ustedes y exhortarlos. O sea, yo cuando empecé, bueno, era mi peor momento de persona. O sea, a lo mejor si dices, bueno, es que era mi mejor momento económico. No, les dije, era mamá con niños chiquititos. O sea, fue algo imprevisto, ¿no? Pero hoy ves la fundación con estos resultados y ese premio internacional ahorita de Global Energy que nos tiene tan felices y tantos reconocimientos. Pero eso se construyó pasito a pasito. Yo lo único que les pido es que no dejemos de sentir, que no dejemos de comprometernos, que no dejemos de mirar al otro, del saber que en el otro está la solución, no para el otro, sino puede estar mi propia solución en mi propia vida, de compartir, de caminar juntos, de interesarte, que no nos lleve este mundo tan materializado, tan globalizado, en donde voy por mí, para mí y por mí. Yo les puedo decir que los pueblos indígenas piensan en colectivo y van en colectivo y tenemos que aprender de ellos. Si empezamos a reflexionar un poco sobre eso y a decir, pues voy a aportar, porque ¿en dónde está lo pequeño y en lo grande? En todo está, o sea, con salvar una vida. Eso puede valer mucho, mucho más que todo el trabajo que puedas haber hecho en 28 años, ¿no? O sea, todo es importante, todo cuenta y pues yo soy una apasionada y gracias, Jorge, por todo lo que has hecho, por todo. Eres un humanólogo en todo el sentido de la palabra. Doy gracias a Dios por ti, por conocerte. De verdad, eres el mejor consultor, de verdad, así, porque lo he visto en todo el bien que tú desde
tu consultoría, desde Humanólogo, desde Deloitte, todo lo que has hecho siempre por servir a los pueblos de México a que resurjan en su grandeza y ocupen el lugar que les corresponde en la historia, porque por eso trabajamos todos. No, gracias, Janet. Y pues yo creo que el mensaje esto requiere un trabajo en conjunto importante. Pondremos en los títulos de YouTube, en los comentarios, los puntos de contacto donde pueden establecer alguna charla contigo, con cualquiera de los profesionales que están en la fundación, porque hay gente muy profesional y dedicada. Gracias a ti por esa profundidad. Yo en lo personal digo, me encanta esto. Tengo también un tema muy personal detrás. Creo que alguna vez lo platicamos. Mi madre, que ya no vive con nosotros, ya está en un mejor lugar. Ella nació en San Felipe de Progreso. Ella fue maestra rural hace, yo creo que 65, 70 años. Y lo que es triste, porque a mí me tocó llegar a revisar la tesis que ella hizo sobre los indígenas mazahuas, lo que es muy triste es que eh, sigue habiendo una necesidad de apoyo muy fuerte, ¿no? Después de años y años, y creo que pues la invitación que yo haría a toda la comunidad de humanólogos es que se sumen, ¿no? Que se sumen y que hagan cosas importantes. Y bueno, pues gracias por el espacio, gracias por tu profundidad y tu pasión. Y no me queda más que cerrar este podcast y pedirles que, pues, que lo escuchen, que lo compartan, porque al final lo que queremos es que siempre se sumen más y más esfuerzos en favor de quien lo necesita. Un gusto, Janet, y hasta luego. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Brian. Que Dios los bendiga siempre.